Bienvenidos al tiempo del estudio bíblico. Hoy, como todos los miércoles, tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y seguimos con el estudio del libro del profeta Isaías. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 48. Pero antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a encomendarle este tiempo a Dios en oración. Amado Padre nuestro, te ruego en esta hora que tu misericordia, tu compasión y tu perdón sean en mi vida y en la vida de cada uno de los que participan de este estudio, Señor. Queremos estar en paz contigo y no tener ningún tropiezo o impedimento en el estudio de tu palabra. Queremos asimismo que la presencia del Espíritu Santo sea quien nos ayude a discernir tu palabra, a encontrar entendimiento, sabiduría, para poder aplicar estas enseñanzas a nuestra vida, Señor, y compartirlas con otras personas cuando haya la oportunidad. Te pido asimismo que tú seas velando por el bienestar de cada uno de mis hermanos, que no se enfríe su deseo de estudiar tu palabra, de inquirir en ellas para vivir realmente como a ti te agrada en tu voluntad y en contentamiento nuestro. Te rogamos estos favores en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos con la lectura en la traducción textual, que es la que nos gusta usar para este estudio, la Biblia textual. Dice el capítulo 48, cuyo tema es infidelidad de Israel. Oíd esto, oh casa de Jacob, vosotros que lleváis el nombre de Israel y brotáis de la fuente de Judá, que juráis por el nombre de Jehová e invocáis al Dios de Israel, pero no con sinceridad ni rectitud. Aunque os consideráis de la ciudad santa y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es Jehová Sebaot, las primeras cosas anuncié con anticipación. Sí, de mi boca salieron. Yo las hice conocer. De repente actué y han acontecido, porque sé que eres obstinado y tu cerviz es un tendón de hierro y tu frente es de bronce. Por eso te lo anuncié de antemano. Antes que sucediera, te lo hice oír, para que no dijeras, mi ídolo lo ha hecho, mi estatua de leño o de fundición lo ha ordenado. Lo oíste, contémplalo todo, y no lo admitirás. Desde ahora te hago saber cosas nuevas, cosas ocultas, que tú no conoces. Ahora han sido creadas, y no en días pasados, ni antes del día de hoy las habías oído, para que no digas, ya lo sabía, nada oíste acerca de ellas, ni las conociste. Aún no estaba abierto tu oído, porque yo sabía que tú actuarías deslealmente, tanto que desde el seno materno se te llamó rebelde. Por causa de mi nombre difiero mi ira, para mi propia alabanza la reprimo, para no destruirte. Mira, te purifico no como a plata, te probaré en el crisol de la aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo hago, para que mi nombre no sea profanado, porque a otro no daré mi gloria. Escúchame, oh Jacob, tú, oh Israel, a quien llamé. Yo soy el primero, también soy el último. Mi mano cimentó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando yo los llamo, comparecen juntos. Reuníos todos y escuchad. ¿Quién de ellos ha predicho estas cosas? Aquel a quien Jehová ama cumplirá los deseos de él en Babilonia y mostrará su brazo sobre los caldeos. Yo,
Yo mismo he hablado y yo lo he llamado, lo he traído y ha de prosperar en su camino. Acercaos a mí y oíd esto. Yo no hago predicciones en secreto. Cuando suceden, yo ya estoy allí. Y ahora me ha enviado Adonai, Jehová, y su Espíritu. Así dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, quien te enseña para tu provecho y te conduce por el camino en que debes andar. Si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, como sus granos, los vástagos de tus entrañas. Y tu nombre nunca sería cortado ni destruido delante de mí. Salid de Babilonia, huid de los caldeos, anunciad con voz de júbilo y proclamadlo, publicadlo hasta los confines de la tierra. Decid, Jehová ha redimido a su siervo Jacob. No padecieron sed cuando los guió por el desierto, hizo brotar agua de la roca para ellos, partió la peña y corrieron aguas. No hay paz para los malos, dice Jehová. Bueno, en esta serie de capítulos que hemos estado estudiando en los últimos tiempos, vemos cómo Dios reclama su señorío, no admite comparación, se molesta y está contra todo ídolo, contra todo idólatra, contra todo hechicero, y recalca el hecho de que siempre Él es el único que anuncia con verdad las cosas que habrán de ocurrir en el futuro. En este 48, este capítulo 48, terminamos esta serie con este tema. Empieza el versículo 1 diciendo: Oíd esto, oh casa de Jacob, vosotros que lleváis el nombre de Israel y brotáis de la fuente de Judá. Bueno, en primer lugar habla de la casa de Jacob. Cuando llama a Jacob por su nombre, recuerda primero el significado, pues Jacob significa suplantador, de acuerdo con Génesis 25-26. Cuando se agarró del tobillo de su hermano Esaú cuando nacieron, ¿no? Luego, en el capítulo 32 de Génesis, versículo 28, Jacob lucha con el varón que es Dios y es cambiado su nombre a Israel. Bueno, en el idioma original no se dice Jacob, sino Jacob. Y a él se le cambia el nombre a Yeabek, él. Yeabek suena casi como Jacob, es un juego de palabras, pero con significados diferentes. Jacob, el suplantador, pasa a ser Yeabek, el que lucha, el lucha, ¿ya? Y al ponerle la terminación él, Yeabek, él luchó. En hebreo sería Yisrael y en árabe Israel. Entonces vemos de dónde sale el nombre Israel, de Jacob, el suplantador, a Yeabek, él, o Yisrael, o Israel, o Israel, como lo conocemos ahora, que significa el que lucha o el que luchó contra Dios. Entonces aquí el Señor los está llamando por su nombre, ¿no? Vosotros que lleváis el nombre de Israel. ¿Por qué llevan el nombre de Israel? Porque es un pueblo rebelde que lucha contra Dios. Luego se refiere: y brotáis de la fuente de Judá. Judá fue el cuarto hijo de Jacob que tuvo con Lea en Génesis 29:35.
El nombre de Judá es alabanza porque Lea alabó a Dios cuando le fue concedido este hijo. Eso es ratificado cuando Jacob le da la profecía o bendición a sus hijos. Y si bien contra la mayoría tiene palabras fuertes de reprensión, cuando vamos al Génesis 49, los versículos del 8 al 12, nos dice la profecía de Jacob para Judá: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se agazapa y acecha cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Silo, y sea suya la obediencia de los pueblos. Ata a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lava en el vino su vestido, y en sangre de uvas su manto. Sus ojos están turbios por el vino y sus dientes blancos por la leche. Vemos cómo Judá recibe las más grandes bendiciones y en tono profético se anuncia que de él descenderá el Salvador de Israel. Pero volviendo al significado original, Judá significa alabanza. Entonces Jacob es su plantador, Israel el que lucha contra Dios, y Judá alabanza. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque es con esa intención que Dios los llama de esta manera. Oíd esto, oh casa de Jacob, vosotros que lleváis el nombre de Israel y que brotáis de la fuente de Judá. Podríamos cambiar los nombres por el significado. Oíd esto, oh casa de suplantadores, vosotros que lleváis el nombre de los que pelean contra Dios y brotáis de la fuente de la alabanza. Luego dice el resto del versículo, que juráis por el nombre de Jehová e invocáis al Dios de Israel, una actitud de alabanza, ¿no? Pero no con sinceridad ni rectitud. Al ser algo que no tiene sinceridad, es como ser suplantador, algo falso. Y al no tener rectitud es porque se está peleando contra la voluntad de Dios, se está luchando contra Dios. Por eso es que hay que entender el significado de los nombres para sacarle el mayor provecho a este versículo, ¿no? El Señor le está reclamando a su pueblo escogido que no son fieles, que se hacen llamar hijos de Dios, que se encomiendan a Dios, que alaban a Dios, pero es falsa esa alabanza, no tiene rectitud, no es de acuerdo a lo que Dios les pide. Y eso sería un llamado de atención hoy día para nosotros como iglesia de Israel espiritual, que nos hacemos llamar hijos de Dios, nos hacemos llamar cristianos, alabamos, cantamos, pero si el Señor examina a fondo nuestros corazones, encontrará que es sincero, que es recto nuestro proceder delante de Él. Cuidado, hermanos, esas son las cosas que provocaron la ira de Dios contra Israel. Como dice otro versículo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuidado, somos hallados en una religión que invoca a Dios, pero nuestra vida, nuestra conducta, nuestra integridad no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque os consideráis de la ciudad santa y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, aunque hagan todo esto, pero el Señor los encuentra falsos.
Sí, nosotros decimos que nos vamos a la Nueva Jerusalén, allá en el cielo. Nos apoyamos todos supuestamente en Dios, pero a veces es el Dios que nosotros mismos nos hemos creado, no el Dios que la Biblia nos muestra. Estamos siempre peleando en contra de la santidad. Nos parece algo religioso, aburrido, pero sin santidad nadie verá a Dios. Luego dice que nos apoyamos en Dios, o este pueblo se apoyaba en Dios, y el nombre de él es Jehová de los ejércitos. Así que con Jehová de los ejércitos no se juega ni se lo toma a la ligera. Es un nombre que anuncia castigo y severidad. Luego nos dice, una vez más, con el tema de estos últimos capítulos, las cosas primeras anuncié con anticipación. Sí, de mi boca salieron, yo las hice conocer. De repente actué y han acontecido. Sí, lo anunciado por Dios a través de sus siervos los profetas, Él lo anunció primero. Y de repente sucedieron. Ya se pueden comprobar. ¿Cuánto más nosotros? Si eso le reclamaba en el siglo VIII a.C. al pueblo de Israel, ¿cuánto más nos reclamará a nosotros? Cuando estudiamos a conciencia la Biblia y vemos cuántas profecías ya se han cumplido, que fueron anunciadas por Dios, que recibieron rechazo y resistencia de parte del pueblo de Israel, burla de sus enemigos, sin embargo, ya se cumplieron. Porque sé que eres obstinado y tu cerviz es un tendón de hierro y tu frente es de bronce. Por eso te lo anuncié de antemano. Antes que sucediera te lo hice oír. Sabiendo que el pueblo de Israel, su pueblo escogido, era obstinado, cerviz de tendón de hierro, la frente de bronce. La cerviz es la parte del animal donde se coloca la yunta para arar. Pero era tan rebelde que es como que si la cerviz fuera dura, de un tendón de hierro, o sea que no se somete a lo que le manda su amo, un pueblo rebelde. ¿Cuántas veces somos hallados así? El Señor nos habla, sus siervos nos explican la palabra, nos mandan a obedecer, pero mi voluntad y mi criterio prevalecen en mi vida por encima del de Dios. Por lo tanto, somos de dura cerviz como de tendones de hierro. Eso es lo que reclama Dios a Israel. Y tu frente es de bronce, dura, no entra la palabra de Dios. El orgullo está por encima de todo, no acepta que uno esté equivocado. Un pueblo completamente rebelde. Por eso, por esta rebeldía, esa dureza de corazón, dureza de cerviz, dureza de entendimiento, por ese orgullo, es que el Señor lo anunció de antemano. Antes que sucediera te lo hice oír, dice el versículo 5, para que no dijera, mi ídolo lo ha hecho, mi estatua de leño o de fundición lo ha ordenado. ¿Por qué? Porque el ser humano crea ídolos propios, sus dioses falsos, para sentirse más orgulloso porque supuestamente las deidades son creación de sus propias manos. Entonces el Señor por eso anunció por medio de los profetas todo y todo se cumplió, para que los idólatras no vayan a decir, no, dice, lo que yo creé fue lo que me anunció, mi ídolo, mi muñequito, mi estampita, eso es lo que me salvó, lo que me anunció, lo que hizo que pasen las cosas. No, por eso el Señor lo anuncia aquí, para que sepan claramente que todo viene de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Lo oíste? Contémplalo todo y no lo admitirás. El pueblo de Israel está viendo las profecías que ya se cumplieron. El Señor le dice que lo contemple, que reflexione en ello.
que medite y le hace la pregunta, ¿no lo admitirás? ¿Cuántas veces nuestro corazón se llena de duda, de incredulidad? Pero basta recordar las profecías cumplidas y es más, recordar lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas en el pasado, cómo nos ha librado, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha llamado, cómo nos ha dado absolutamente todo. Y debemos reflexionar, contemplar esto y meditar. Y el Señor nos diría, no lo admitirás, no admitirás que yo soy Dios, que existo, que tengo poder, que me preocupo por ti. Esa incredulidad ofende a Dios. Por eso hay que recordar de dónde salimos, recordar quiénes somos. Bueno, dice, desde ahora te hago saber cosas nuevas, cosas ocultas que tú no conoces. Ahora han sido creadas y no en días pasados, ni antes del día de hoy las habías oído, para que no digas, ya lo sabía. Qué horrible que escuchar a alguien cuando se le enseña la palabra de Dios. Yo ya lo sé, yo ya lo sabía, no es nada nuevo. Bueno, pues si sabemos tanto las cosas de Dios, pongámosla en práctica. Pero a partir de este momento empiezan cosas nuevas, anuncia la profecía. Cosas ocultas que tú no conoces. Y en los siguientes capítulos nos va a hablar detalladamente acerca del Mesías. Pero esos detalles no se conocían con anterioridad, salvo ciertos breves pasajes. Nada oíste acerca de ellas ni las conociste porque aún no estaba abierto tu oído. Hay un meme que en varios temas hace una afirmación, dice, pero ustedes no están preparados para escuchar esto todavía. Algo parecido aquí, ¿no? Todavía el pueblo no estaba preparado, el pueblo tenía que pasar por un proceso para entender la importancia que implicaba el anuncio posterior de un Salvador, de un ungido de Dios, de un Mesías, del Cristo. Pero nadie va a valorar la necesidad de un Salvador si vive en completa perfección, salud, abundancia, prosperidad, felicidad. Bueno, ¿yo para qué necesito salvarme si estoy tan bien, no? Entonces era necesario que el pueblo, por su pecado, pase por todas estas cosas para comprender la necesidad de un Salvador. Por eso es que a veces en la vida de nosotros hay tantas dificultades y tropiezos, porque quizás si todo saliera a la perfección, todos nuestros sueños, planes, propósitos, metas se cumplieran fácilmente, no buscaríamos de Dios. No estaríamos preparados para saber que necesitamos de Dios. Entonces, para que se nos abra el entendimiento, el Señor nos permite pasar por muchas pruebas que son consecuencia de nuestro pecado. Dice, porque yo sabía que tú actuarías deslealmente. Son cosas a veces incomprensibles para nosotros, saber que Dios conoce todo. Incluso cuando sus hijos van a fallar, ofrece todo, da las condiciones, pero sabe que vamos a fallar. Nos da la oportunidad de hacerlo bien, pero en su perfecto conocimiento sabe que en algún momento hemos sido, o somos, o seremos desleales. Tanto que desde el seno materno se te llamó rebelde. Cuando se anunciaba el nacimiento de Jacob y Esaú, peleaban dentro del vientre. Y ahí se decía que el mayor se sometería a la voluntad del menor, contrario a las costumbres. Habla de un acto de rebeldía de parte del menor. Esto se le anunció a Rebeca cuando estaba esperando el nacimiento de Jacob y Esaú. Por eso dice aquí
que desde el seno materno se te llamó rebelde. Por causa, aquí cambiamos de tema, por causa de mi nombre difiero mi ira. El nombre de Dios, para que no sea insultado, menospreciado por los pueblos paganos. Por eso detenía el Señor su ira, para que no digan, mire, ese pueblo es de Jehová y qué clase de Dios que los tiene abandonados. Por amor a su nombre, por causa de su nombre, difiere su ira. ¿Cuántas veces por esa causa el Señor nos da otra oportunidad? Para que no digan, no, que ese es hermanito, miren cómo le va, qué feo andar con Dios, todo va mal. Por causa del nombre de Dios, no porque lo valgamos. El Señor detiene su ira contra nosotros. Para mi propia alabanza la reprimo, para no destruirte. ¿Por qué? Cuando uno comprende que se merece todo el castigo de Dios y no lo ha recibido, uno alaba a Dios y agradece a Dios. Para su alabanza, Él reprime su ira, para no destruirnos, porque yo pienso que el Señor a veces le da ganas de darnos un solo y desaparecernos. Somos tan difíciles, tan rebeldes, tan incrédulos, tan cobardes, tan ociosos, llenos de tanto mal, y el Señor, por amor de su nombre, para su alabanza, detiene su ira, nos da otra oportunidad, pero no hay que abusar. Dice, mira, te purifico, no como a plata, no en un crisol, no normal, sino en el crisol de la aflicción. La aflicción para el pueblo de Dios es la herramienta para purificar, para santificar. No es que el sufrimiento nos santifica de por sí, sino que el sufrimiento nos hace comprender la necesidad que tenemos de Dios y por lo tanto debemos apartarnos de lo material y enfocarnos en lo espiritual. Eso nos hace crecer espiritualmente. Eso nos hace santificarnos. Prueba al pueblo de Dios la aflicción para saber si vamos a acudir a Él o vamos a acudir a los ídolos, a los brujos, a los hechiceros o a cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros. ¿Qué vamos a escoger en la aflicción, en la hora de la aflicción? Por mí, por amor de mí mismo lo hago. Cuidadito, eso no es porque usted lo vale, ni yo tampoco. No seamos orgullosos, no nos creamos más de lo que somos. Eso Dios lo hace por amor a sí mismo, por amor a su nombre. Para que mi nombre no sea profanado, porque a otro no daré mi gloria. La misericordia de Dios para nosotros es para que su nombre no sea profanado, no sea insultado y no vaya alguien a darle la gloria a otro que no sea Dios. Por eso lo hace. Escúchame, oh Jacob, tú, oh Israel, a quien llamé. Yo soy el primero. También soy el último. Una vez más, al igual que todos estos capítulos anteriores, el Señor reafirma su identidad y su autoridad. Mi mano cimentó la tierra, Dios creador. Mi diestra extendió los cielos. Cuando yo los llamo, comparecen juntos. Autoridad sobre toda la creación. Cuando nosotros despertamos de nuestro sueño de vanidad y orgullo y contemplamos la creación y la comparamos con nosotros, somos menos que el polvo, no somos nada. Y toda la creación está sujeta a Dios y el Señor la llama a pedirle cuentas a los cielos, a la tierra y a todo lo creado en ellos. Y todos comparecen delante de Él, nadie se resiste a su autoridad. Está indicando quién es Él, cuál es su cualidad.
Hace un llamado en el versículo 14, reunidos todos y escuchad, ¿quién de ellos ha predicho estas cosas? Aquí se refiere a los ídolos, pero no nos olvidemos que los ídolos surgen de la tierra y de los cielos, porque la gente ama las cosas creadas con materiales encontrados en la tierra, los idolatra, hace sus muñequitos, hay quienes adoran a las montañas. Y lo peor es que teniendo la verdad, muchos dicen, no, es que es la adoración auténtica de los pueblos antiguos, es la rebeldía original de todo ser humano contra Dios, adorar lo creado en lugar del Creador. ¿Y cuántos adoran a los astros, al sol, a la luna, a las estrellas? Quieren saber el futuro y el destino de la humanidad por medio de los astros, por medio de los ídolos. A todo esto es que dice el Señor, ¿quién de ellos ha predicho estas cosas? Si son mi creación, yo no los he mandado a anunciar nada. Tal vez los profetas, hoy en día los pastores, los ministros, los evangelistas, los maestros, son los que anuncian, pero no es la creación, no son los ídolos. Aquel a quien Jehová ama cumplirá los deseos de él, o sea Dios, en Babilonia. Aquí se está refiriendo a Ciro, cuando llegue al poder y cumpla la voluntad de Dios sobre Babilonia, sobre el pueblo de los caldeos. Dice, y mostrará su brazo sobre los caldeos. Esto lo anuncia el Señor. Miren que todavía faltaban muchos años para ser llevados a esclavitud, y aquí ya anunció cómo serían salvados y quién lo haría y de qué manera. Yo mismo he hablado y yo lo he llamado, lo he traído y ha de prosperar en su camino, refiriéndose a Ciro. Dios lo ha llamado. Qué interesante ser el llamado de Dios, ¿no? Y cuando uno anda en el llamado del Señor, dice, lo he traído y ha de prosperar en su camino. El creyente va a prosperar cuando ande en el camino del Señor, cuando haga lo que el Señor le ha pedido. Si usted quiere hacer otra cosa, hacerla por su cuenta, le va a ir mal. El Señor prospera aquel que anda en su camino, el que hace su voluntad. Acercaos a mí y oíd esto. Aquí habla Isaías, ¿no? Yo no hago predicciones en secreto. Cuando suceden, yo ya estoy allí. Y ahora me ha enviado Adonai, Jehová y su Espíritu. Así dice Jehová tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña para tu provecho y te conduce por el camino que debes andar. ¿Ve? Qué bonito. Jehová es Redentor y Jehová enseña para nuestro provecho. Para nuestro provecho. Todas las enseñanzas del Señor no son para nuestro sufrimiento ni para nuestro mal. Son para nuestro provecho. Y nos conduce por el camino que debemos andar, a través de su palabra bendita. Y aquí pone a reflexionar, si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, como tus granos los vástagos de tus entrañas, y tu nombre nunca sería cortado ni destruido delante de mí. Ah, no me obedeciste, no hiciste caso a mis enseñanzas, advertencias, mandamientos, profecías. Por eso no hay paz, por eso no hay justicia, por eso las cosas no van como esperamos. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa? Pero si somos honestos y sinceros, tenemos que aceptar que en el momento que decidimos no escuchar la voz de Dios, desobedecer, hacer lo que nos daba la gana, nos empezó a ir mal. Nos apartamos de la bendición de Dios.
Pero tan grande es el orgullo del ser humano que muchas veces no lo aceptamos, no reconocemos nuestra maldad. Y sin embargo lo que hacemos es echarle la culpa a otro o echarle la culpa, peor aún, a nuestro Dios. Cuando todo radica en si hemos sido o no obedientes, si hemos cumplido o no los mandamientos del Señor. De cuántas cosas nos lamentamos y aunque nos duela tanto, el tiempo no regresa atrás ni un segundo para corregir lo malo que hicimos, nuestras desobediencias. Lo que nos queda es pedir perdón, clamar por la misericordia del Señor y de ahora en adelante vivir en una actitud de obediencia, dejando que el Señor nos guíe a través de sus caminos por medio de la enseñanza de su palabra. Ahora viene un anuncio para cuando esté Ciro, cuando llegue el tiempo del fin del cautiverio. Salid de Babilonia, versículo 20, huid de los caldeos, anunciad con voz de júbilo y proclamadlo, publicadlo hasta los confines de la tierra, decid, Jehová ha redimido a su siervo Jacob. No padecieron sed cuando los guió por el desierto, hizo brotar agua de la roca para ellos, partió la peña y corrieron aguas. Bueno, el Señor dice, llegado el tiempo de la liberación, salgan corriendo de esa tierra, de su pasado opresor, y alaben a Dios. En la vida espiritual que lleva el pueblo espiritual del Señor, nosotros, el Israel espiritual, el Señor nos ha liberado de una tierra de esclavitud, de una tierra de pecado, espiritualmente hablando. Y una vez que llega Cristo el libertador a nuestras vidas y nos permite salir, salgamos corriendo de la vida pecaminosa, salgamos huyendo para no volver a ser esclavos de nuestras rebeldías y desobediencias. Y salgamos alabando, honrando, glorificando el nombre del Señor y anunciándoselo a los cuatro vientos. Siempre esa ha sido la voluntad de Dios, que su pueblo le alabe, como el nombre de Judá, el que alaba. Qué bonito ser judíos, ¿no? Los adoradores, los que alaban el nombre del Señor. Qué importancia tiene el significado de los nombres en la Biblia. Dice, publicarlo hasta los confines de la tierra, decir, Jehová ha redimido a su siervo Jacob. Qué bonito, y es lo que nos manda el Nuevo Testamento, a ir por todo el mundo anunciando el Evangelio, haciendo discípulos, tanto en nuestra tierra, en la de al lado y hasta lo último de la tierra. Igual lo mandaba aquí a anunciar hasta los confines de la tierra y decir, Jehová ha redimido a sus hijos. Y les ha provisto lo necesario. No padecieron sed cuando anduvieron por el desierto. Hizo brotar agua de la roca, partió la peña y corrieron aguas para ellos. Y nosotros tenemos que anunciar y dar testimonio de lo que Dios hace por nosotros. Nos ha dado comida, nos ha dado medicina, nos ha dado ropa, nos da todo, pero sobre todo nos da vida eterna y hay que anunciarlo y hay que gritarlo a los cuatro vientos. Igual que le pidió al pueblo lo que tendría que hacer cuando sea liberado de su largo cautiverio de 70 años. Salir alabando y dando testimonio de alabanza a Dios. Por último, dice el versículo 22, no hay paz para los malos, dice Jehová. Muchas veces nosotros nos lamentamos con bastante razonamiento lógico de que por qué los malos les va aparentemente tan bien, por qué tienen tantas cosas. Pero el Señor dice, los malos no tienen algo muy valioso llamado paz. Porque su conciencia no los deja estar en paz. La paz es un regalo de Dios para quienes andan en sus mandamientos.
poder dormir tranquilos, descansar, comer en paz, disfrutar esos bellos alimentos que Dios nos da, la comunión de la familia, la comunión de la iglesia, esa linda paz, no la tienen ni la tendrán los malos. Bueno, hermanos, este es el capítulo 48, un capítulo tan válido para el pueblo de Israel de esa época como para nosotros hoy en día. Un llamado de parte del Señor a ser verdaderos adoradores, no falsos adoradores, no usar el nombre de Dios para todo, pero vivir en nuestra propia voluntad, bajo nuestro albedrío, sin someternos a lo que Dios nos enseña en su palabra para nuestro provecho, sin andar en sus caminos. Y después nos andamos lamentando y echándole la culpa de todo lo que nos pasa, lo cual es producto de nuestra rebeldía y desobediencia. Seamos verdaderos, no falsos. Y por último, si el Señor nos ha permitido salir del pecado, no miremos atrás, salgamos corriendo de la vida pecaminosa y vivamos ahora sí una vida de obediencia, alabando, glorificando el nombre del Señor y anunciando su salvación a los cuatro vientos. Y recordando que los malos, como nos pasaba antes, no tienen paz. Vuelvan a leer este capítulo, analícenlo, cualquier pregunta ya saben en el grupo de WhatsApp con toda confianza. Y pueden ir avanzando en la lectura del capítulo 49, donde estamos entrando a la parte... Todo este libro es hermoso, pero es la